Episodio 1. Golpe de 1955. Revolución Libertadora. ¿Qué es? La Revolución Libertadora fue un golpe militar en Argentina que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955. Este movimiento fue liderado por sectores militares, tanto del ejército como de la marina, junto a civiles opositores al gobierno peronista. El golpe se produjo en un contexto de creciente tensión política, económica y social, marcando por el enfrentamiento entre el peronismo y diversos sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica, sectores conservadores y parte de la clase media y alta. Perón fue acusado del autoritarismo, corrupción y de establecer un culto a su figura, lo que motivó el rechazo de buena parte del ejército y la sociedad. ¿Cuáles eran las tensiones previas a la Revolución Libertadora? Las tensiones previas a la Revolución Libertadora de 1955 se originaron en diversas áreas de la vida política, social y económica de Argentina durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón. Estas tensiones fueron claves para entender el golpe de Estado que lo derrocó. Algunos de los factores más importantes son conflicto con la Iglesia Católica, descontento en las Fuerzas Armadas, problemas económicos, oposición política y represión, bombardeo de la Plaza de Mayo, divisiones dentro del peronismo. El clima político de los años previos en la Revolución Libertadora. El clima político en los años previos a la Revolución Libertadora estaba marcado por una profunda polarización, una creciente oposición al gobierno de Juan Domingo Perón y un ambiente de tensiones tanto internas como externas. El clima político de los años previos a la Revolución Libertadora fue de extrema polarización, con un gobierno peronista que, si bien contaba con un fuerte apoyo popular, enfrentaba una creciente oposición política, social, militar y eclesiástica. Este ambiente tenso, combinado con problemas económicos, llevó finalmente al golpe militar que derrocó a Perón en 1955. Episodio 2. Detalles del estallido del golpe. El 16 de septiembre de 1955 marcó el inicio formal del golpe militar conocido como la Revolución Libertadora, que derrocó al entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Este golpe fue el resultado de un contexto político y social altamente polarizado, con tensiones entre el gobierno peronista y sectores de las Fuerzas Armadas, la Iglesia, la oposición política y la élite económica. Las fuerzas involucradas. En el golpe militar de 1955, conocido como la Revolución Libertadora, participaron varias fuerzas militares, principalmente el ejército y la marina, con líderes y facciones que jugaron un papel crucial en el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Estas fuerzas no actuaron de manera homogénea, sino que estaban divididas en facciones internas con diferentes posturas sobre cómo llevar adelante el golpe y cómo gestionar el país después de la caída del gobierno peronista. Los momentos claves del bombardeo. La Revolución Libertadora tuvo momentos claves que marcaron el proceso que culminó en el golpe militar de 1955 y el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Entre ellos, destacan los bombardeos en Buenos Aires en junio de 1955, la renuncia de Perón y su exilio, que sellaron la caída de su gobierno y el inicio de una nueva etapa en la historia argentina. 1. Bombardeos en Buenos Aires. Contexto del bombardeo. El ataque. Fracaso del levantamiento. 2. Renuncia de Perón. Reanudación del golpe. Decisión de Perón. 3. Exilio de Perón. Salida de Buenos Aires. Consecuencias del exilio. En conclusión, los bombardeos en Buenos Aires en junio de 1955, la renuncia de Perón y su posterior exilio marcaron los momentos claves del proceso que llevó al derrocamiento del gobierno peronista. Estos eventos no solo reflejaron la violencia y el nivel de confrontación política de la época, sino que también sentaron las bases para la Revolución Libertadora, un periodo caracterizado por la represión del peronismo y la proscripción de su movimiento político. Sin embargo, a pesar de su exilio, la figura de Perón seguiría siendo influyente en la política argentina, llevando finalmente a su regreso en 1973. Episodio 3. Consecuencias inmediatas del golpe. Leonardo asumió la presidencia interina con el tema conciliador, ni vencedores ni vencidos. Buscó una transición menos conflictiva, pero su mandato fue breve. Solo unos meses debido a tensiones dentro del gobierno. Pedro Eugenio Aramburu
tras la salida de Leonardo Aramburu, tomó el poder adoptando una postura más rígida frente al peronismo, promoviendo una política de mayor represión. Desperonización. Durante el gobierno de Aramburu, el nuevo régimen emprendió una campaña para eliminar el peronismo, prohibiendo el uso de símbolos peronistas, persiguiendo a sus líderes y modificando las políticas sociales implementadas por Perón. Episodio 4. El peronismo en la sombra. La resistencia peronista, aunque Perón estaba en el exilio, muchos de sus seguidores continuaron resistiendo clandestinamente. Hubo movimientos de protestas, luchas sindicales y una fuerte lealtad a Perón. Reformas sociales y económicas del nuevo régimen. El gobierno de la Revolución Libertadora intentó desmantelar muchas de las reformas sociales y económicas de Perón, como las políticas laborales, buscando reestructurar la economía argentina de acuerdo con un modelo más liberal. Episodio 5. El legado de la Revolución Libertadora. Impactó a largo plazo el golpe de 1955 y la Revolución Libertadora. Dejaron profundas huellas en la política argentina. Las divisiones entre peronistas y antiperonistas continuaron marcando el panorama político. Perón en el exilio. A pesar de estar exiliado, Perón siguió influyendo en la política argentina. Su eventual regreso en 1973 marcó el cierre de un ciclo histórico. Justicia y memoria. Hoy en día la Revolución Libertadora sigue siendo un tema de debate, con interpretaciones diversas sobre su impacto en la historia argentina y el significado de la justicia durante esos años.